noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy se publicó, o ya se renunció, que el precio del pescado fresco y congelado había subido 47% entre enero y agosto de este año. Hoy día hemos invitado al viceministro de Pesquería, Paul Pompeu, para conversar de este tema. Paul, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, ¿qué tal? Pero no solamente eso, en realidad, originalmente habíamos invitado a Paul para conversar de la norma, el decreto que originó toda una controversia a inicios de este año. De hecho, originó la interpelación de la ministra de la Producción, Gladys Trigueño. Si recuerdan, es el decreto que obligaba a las empresas, a las grandes embarcaciones, a pescar más allá de la milla 10 en el caso del norte y de la milla 7 en el caso de la milla sur. Y lo que sucedió es que en ese momento la Asociación Nacional de Pesquería mostró cómo había caído la captura de anchoveta en el sur del país casi a niveles de cero. La respuesta del ministerio en ese momento fue que no había esfuerzo pesquero. La sociedad respondió que no había esfuerzo pesquero porque habían hecho pequeños, digamos, muestreos, digamos, a partir de la milla que le corresponde, y no había anchoveta. Y ya pasados, digamos, 7 meses desde que comenzó el año, hemos invitado al viceministro para conversar sobre cómo ha evolucionado la captura de anchoveta finalmente en el país, para ver si el decreto fue lo que finalmente originó que no hubiese captura en los primeros meses del año, o si hubo otros factores detrás, y cómo está yendo la aplicación de este decreto. Bien, Paul, después de esta explicación que he dado sobre el decreto, no sé si hay alguna acotación que se me haya pasado importante que quieras hacer. No, creo que podamos comenzar a evaluar A ver, comencemos por el tema. El tema de la captura en el sur fue, digamos, de la data dura de los números, de donde la Asociación Nacional de Pesquería se agarró más fuerte para sustentar su posición de que el decreto era un decreto, bueno, los dos decretos eran decretos malos, que era una mala idea, que iban a perjudicar la captura y que iban a perjudicar también que evolucione la producción de conservas. De hecho, hoy día el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, Humberto Especiani, dice: nos restringe producir más conservas. Entonces, cuéntanos, ¿qué ha pasado finalmente con la captura de anchoveta en el sur del país entre enero y agosto de este año? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que las políticas de ordenamiento han comenzado a dar buenos resultados, porque en noviembre, hace un año, nos encontramos nosotros con una biomasa de anchoveta de más o menos 5,5 millones, que dio lugar a que existiera una cuota social en la parte norte-centro de 810,000 toneladas, cuando usualmente la gente esperaba 2-3 veces más en realidad de las posibilidades de captura. Por favor, ahora que sí, tocando este tema, ¿podemos poner la lámina 1 que justamente habla sobre el tema de la biomasa antes de ir al gráfico con la evolución de la captura? Ahí está. Sí, en efecto, acá lo que podemos observar claramente es que se partió con 5,3 millones de toneladas, 5,3 millones de toneladas, y con una estructura de tallas que es muy importante observar, ¿no? De los juveniles con los adultos, ¿no? 19% de juveniles y 81% de adultos. Eso, solamente para los televidentes, para hacer un poquito más claro, implica que, claro, si hay pocos juveniles, el futuro, digamos, de la cantidad de biomasa está en riesgo. Así es. ¿Hay un porcentaje límite, el equilibrio, un punto de referencia internacional? No existe en realidad un porcentaje determinado, pero lo que es cierto es que tenemos que entender que es como toda población. En la población existen personas, los bebés, digamos, ¿no? Los niños, los adolescentes, que en ese caso vienen a ser los juveniles, y después los adultos. Entonces, una población siempre está más o menos equilibrada, ¿no? En donde en la parte normal es que existan un gran grueso de la población dentro de la parte adolescentes, vamos a ponerlo así, juveniles o adultos jóvenes. Y en las colas, digamos, de la distribución de la población se encuentran los niños, ¿no? Y las personas muy mayores. Eso es algo normal de la población. Un número mágico no existe porque depende de cada temporada. Aquí lo que vemos es un total desequilibrio, porque efectivamente encontramos muy pocos juveniles. ¿Eso qué significa? Que en las siguientes temporadas la reproducción que va a existir
va a tender a ser menor. Entonces, por eso las normativas que nosotros sacamos, justamente un poquito antes en realidad de dar esta temporada, era porque ya se veía venir. Y fruto de que justamente hemos dado las normas de ordenamiento, es que se ha podido recuperar las biomasas que hoy día existen. Ahora, es decir, ¿se dieron solamente esos 2 decretos o hubo otras medidas previamente? Han habido varias medidas. Las principales, efectivamente, la que se mencionaba, el 005, que es de ordenamiento pesquero para el caso de la anchoveta. En el caso de la anchoveta, que es el principal recurso pesquero, nosotros teníamos que hacer un ordenamiento para justamente hacer que las especies se puedan reproducir, y porque además es el alimento de todas las otras pesquerías. Bueno, estoy exagerando cuando digo todas las otras pesquerías, pero una gran parte de todas las otras pesquerías que nosotros tenemos. Ese es un tema que tenemos que hablar para ver si está vinculado al precio del pescado. Entonces, entonces los juveniles han aumentado. ¿Es el segundo trimestre del 2012 o segundo semestre del 2012? El primero. Entonces, en el último semestre, ¿no? Semestre contra, ¿no? El siguiente semestre, 2012-2, encontramos 5.300.000 biomasa. Eso significa en peso. ¿Ya? ¿No? Y después lo que hemos encontrado son 10.800.000 de biomasa. Y con 41% de juveniles. Y ahí hay un 41% de juveniles. O sea, no solamente se ha aumentado el tamaño de la torta, sino que a los juveniles también han tenido más peso, porque la biomasa no es un número, sino en peso. Entonces, un pececito, en este caso la anchoveta, que mide 12 centímetros, que ya es de talla capturable, pesa más o menos 12 gramos. Si midiese, por ejemplo, la mitad, no pesa 5 gramos, sino muchísimo menos, 2 gramos, 3 gramos, dependiendo de su tamaño. Entonces tiene una tasa de crecimiento bastante mayor, por eso es importante dejarlos crecer. ¿En qué tiempo más o menos es este proceso de pasar Dentro de un mismo periodo de un año, una anchoveta ya puede convertirse en una anchoveta adulta. Y además, ¿de bebé o de juvenil adulta? ¿En un año? En un año todo. En un año todo, y puede inclusive reproducirse. Por eso la anchoveta es la principal pesquería en el Perú, porque tiene unas tasas de crecimiento muy rápidas y de reproducción también. Entonces era importante cuidarlas para que las juveniles puedan llegar a ser adultas y reproducirse, y las que tengan que reproducirse generar el nuevo ciclo, ¿no? Entonces justamente lo que encontramos nosotros en el gráfico sobre los 10 millones es que la composición de las tallas se había mejorado. O sea, no solamente hay que ver cuánto más de biomasa hay, sino cuál es la estructura de tallas, ¿no? Ok, ahora, veamos la zona sur, cómo ha sido la distribución para pasar a ver la captura total, porque es importante ver la captura total como la distribución. Acá en la zona sur, acá lo tenemos muy claro, ¿no? Porque justamente lo que podemos observar es que en el caso de la zona sur, por ejemplo, ya tenemos un régimen distinto. En la zona sur no empezaba desde las 10 millas, sino desde la milla 7. Porque reconocemos que efectivamente hay un patrón diferente mostrado estadísticamente. De la milla 7 a la milla 10 se capturó el 5% de este 100%. Fuera de la milla 10 se ha capturado el 95%. ¿No? De la 10 a la milla 20, 41%. De la 20 a la 30, 31%. De la 30 a la 40, 15%. Y más allá de las 40 millas, 8%. Entonces quiere decir que las empresas pesqueras industriales lo que están haciendo es ir a pescar en zonas donde antes no llegaban. No, siempre han llegado. Pero ellos decían que, o sea, digamos, el argumento era que estaban sacándolos de la zona donde estaba concentrado el recurso. Bueno, eso no es cierto. Las estadísticas muestran de que en realidad esto que estamos mostrando aquí no es anómalo, ¿no? Se puede pescar fuera de las 10 millas. Lo que sí es cierto es que es más cómodo pescar dentro de. Es decir, si mis embarcaciones no tienen que salir muy lejos y yo encuentro recursos, prefiero pescar también el recurso ahí. No es cierto que el 100% de la biomasa se encuentre en las primeras 5 millas. Ahora, esa es la distribución por zonas, pero hay que ver si es que efectivamente la captura ha aumentado o ha bajado entre enero y agosto. Eso también es cierto. Eso no lo tenemos en las gráficas, pero lo tenemos acá. Voy a mostrarlo en pantalla a ver si... A ver si podemos... ¿Qué cámara puedo...? Esta de acá. Ok, acá lo que hay que guiarnos es de la línea amarilla, ¿no es cierto? Sí, en la línea amarilla podemos observar que efectivamente no hubo esfuerzo pesquero. Esos son los adicionales que se dieron. Entonces, en el inicio de año hubo 5.000 metros cúbicos que se capturaron. Luego en febrero, muy poquito, 362. Luego se estancó, ¿no? Se estancó y comenzó a crecer ya claramente en junio, donde hubo 35.000. Y luego en julio, donde hubo 118. Y luego hasta donde hubo la extensión de la primera temporada, 67.000. Entonces,
lo que podemos observar, como lo mencionamos ahí, el acumulado ha quedado en 226.896 toneladas de descargadas. Entre enero y agosto. Entre enero y agosto, ¿no? Y lo que es importante notar aquí es que en 2 meses se ha hecho prácticamente el 85% de toda la captura. Ahora, quiero ir a ese punto, pero antes de ir a ese punto es el total, estas 226.897 toneladas, en comparación con los años previos, 2012, 2011, 2010, ¿qué implica? ¿Una caída, una subida? Si lo medimos, nosotros lo medimos por temporadas, ¿no? Y la primera temporada acabó con la extensión en agosto. En la primera temporada, comparada, por ejemplo, es un poquito mayor que la que hubo en el 2010. Es menor que la hubo en el 2011 y es menor que la hubo en el 2012. Pero en el caso de la pesca... ¿Cuánto menor tienes? Sí, las fluctuaciones pueden ir entre un 20, 30, hasta un 40% por temporada, que puede fluctuar. Por eso lo importante es ver hasta dónde termina el año. Sí ha habido una menor pesca en el sur, pero solamente en los últimos 2 meses se ha hecho casi el 80% de todo lo que se capturó en el año. Todo lo que se pescó en el año. Eso se debe a diferentes razones. Una de ellas es que si no hay esfuerzo pesquero no puede haber captura. Ahora, ellos decían que no había esfuerzo pesquero porque, claro, habían salido a tratar de pescar y no había nada. Bueno, en todo caso, por eso lo que debemos medir es, ¿cómo va el año? ¿No? Porque ponernos a discutir si hubo o no hubo, lo cierto es que ha habido muchísimo en los últimos 2 meses, ¿no? Entonces, lo importante aquí también es cuánto es lo que se debe capturar óptimamente, ¿no? Y lo que se debe capturar óptimamente no es que el tema de la pesca deba crecer al infinito y más, porque justamente esto no es como una máquina, ¿no? Hay que ver cómo va el tema de la reproducción. Y eso bien lo saben las empresas, ¿no? Las empresas, muchas de ellas, sobre todo las que son más conscientes y tienen una responsabilidad social adecuada, saben de que cuando las aguas, por ejemplo, son muy calientes o cuando las corrientes llevan y dispersan el recurso, entonces ellos va a ser más difícil que puedan capturar todas sus cuotas. También va a ser más difícil de que exista la reproducción, porque nosotros no podemos obligar a los peces a que se reproduzcan porque yo quiero que haya más biomasa el próximo año. Eso depende de las condiciones del alimento, depende de la salinidad, depende de las temperaturas de las aguas, depende de las corrientes, depende cómo los dispersa, cómo los junta, a veces los pega a los zócalos, a veces pega a los juveniles con los adultos. ¿Y ustedes ya tienen una explicación científica para lo que pasó entre enero y marzo, donde no hubo ni pesca ni esfuerzo pesquero? Nosotros vimos que en realidad sí existía el recurso, pero que había una intención probablemente de esperar para salir. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque finalmente terminaron saliendo, ¿no? Porque tampoco es que uno podría decir de recurso cero pasamos a tener 200.000. Eso tampoco es creíble, ¿no es cierto? El recurso estaba en algún sitio. Entonces sí hay recurso. Pero así es la pesca. La pesca es una actividad que requiere no solamente mucho sacrificio de nuestros pescadores artesanales, sino también la ubicación de estos cardúmenes. Las embarcaciones industriales deben usar la mejor tecnología posible y muchas de ellas lo hacen y por eso minimizan así sus costos, donde pueden tratar de ubicar efectivamente dónde se encuentran los cardúmenes, ¿no? Y a veces hay que salir un poquito más allá, a veces hay que hacer más faenas para poder capturar su cuota, ¿no? Y a veces lo tendrán todo muy bien porque lo encontrarán todo totalmente concentrado. Esa es la volatilidad, digamos, de lo que tiene esa industria. Pero lo que sí tenemos claro es que hay posibilidades de pesca. Ahora, algo que es muy importante mencionar es que la anchoveta es el único recurso que nosotros tenemos que tiene una reproducción tan rápida y tan dinámica que no tienen otras pesquerías. Entonces, la anchoveta como un recurso, si lo cuidamos bien, el próximo año nos puede ir muy bien. Pero como también podemos caer a esos 810.000 que tuvimos hace un año. El año pasado. ¿No? ¿A qué se debe eso? A 2 cosas principalmente. Uno, cuando hay malas prácticas y no se deja que se reproduzcan los juveniles como vimos en las primeras láminas, y adicionalmente hay cuestiones ambientales que los afectan, entonces vamos a tener un mal año. Este año las condiciones ambientales han ido también un poquito bivariantes, ¿no? Cosa que ha hecho que, por ejemplo, algunas especies se encuentren más alejadas o más dispersas, ¿no? Caso del jurel. Que explica el tema de los precios.
Sí, el tema de los precios hay que verlo no como un tema macroeconómico, ¿no? Porque aquí cuando uno hace un análisis y dice, bueno, voy a comparar los precios de este año, de este mes con los del mes del año pasado. Pero creo que esta comparación del BCR es respecto al año pasado. Por eso, justamente. O sea, es 47% respecto al año pasado. Unos ejemplos para que los televidentes tengan una idea, ¿no? El bonito está en 12 soles. Cuando estaba... bueno, no, tienes razón. Hace 2 meses costaba 9. La Merluz... Bueno, este es un mapeo que he hecho gestión en mercados puntualmente, ¿no? Porque en realidad el presidente del Banco Central ha dicho que hay una tendencia al alza, pero ya se nota desde inicio de septiembre una corrección a la baja por la mayor presencia de recursos. Y mucho más. Inclusive nosotros hemos dicho que desde hace más o menos unos 3 años, comparando el índice de precios al consumidor con el índice de precios hidrobiológicos, es decir, de los principales recursos que forman parte de las canastas, ya hay una diferencia del 37%. Es decir, superior al IPC, al índice de precios al consumidor. Es decir, los precios de los pescados, esto no es una noticia de hoy día, los precios de los pescados, nosotros los venimos diciendo, se ha ido incrementando paulatinamente mes a mes desde hace varios años. Y hoy en día nos encontramos con una brecha en los cuales fluctúa, ¿no? Obviamente, pero cerca del 37% o 40%, en algunos casos hemos podido llegar a estimar, ha habido una diferencia de precios increíble, es decir, una subida por encima del índice de precios al consumidor, es decir, la inflación. Entonces, ¿eso a qué cosa se debe? Se debe principalmente a que existe una escasez. ¿A qué cosa se debe la escasez? La escasez puede ocurrir por efectos ambientales, puede ocurrir por las malas prácticas, puede ocurrir porque los peces no encuentran su alimento. Y cuando no encuentran su alimento, algunos de estas pesquerías se alimentan efectivamente de anchoveta. Y si no encuentran anchoveta, entonces también van a disminuir la anchoveta su crecimiento. Es un pez... es un pelágico, sí. Es fundamental en la alimentación de otras especies. Es fundamental, no de todas, porque no todas comen anchoveta, pero de muchas especies que a nosotros sí nos gustan, las comen, ¿no? El jurel, por ejemplo, come anchoveta. Tenemos la jurel, la caballa, el bonito, el atún, todos ellos comen anchoveta. Ahora, un tema sobre los precios. Sobre ese argumento, la Sociedad Nacional de Pesquería le encargó un estudio a Macroconsult y recuerdo dos datos que mostraba. Primero, claro, ellos decían que el punto de referencia que había tomado el Ministerio era justo el punto más bajo para compararlo con el más alto, entonces había como que, claro, te salía, digamos, asumiendo que hay una variabilidad constante en los precios, digamos, no era una buena referencia, y que en realidad una variación más objetiva era de 16%, 15%, algo por el estilo. Pero además decía que cuando uno revisaba lo que había pasado en el mundo, en realidad en el Perú había subido los precios mucho menos que en otras partes del mundo, o sea que no era un problema del Perú, digamos. Bueno, los consumidores peruanos están acá en el Perú, no están en otra parte del mundo. Nosotros tenemos que compararnos con nuestros recursos. Los recursos del mar de Perú son de todos los peruanos. El principal mercado de estos está en el mercado local. Luego de eso, efectivamente, podemos exportar, hacer eso en paralelo, no hay ningún problema con ese tema. El tema está que cuando uno hace un cálculo de los precios y qué cosa es lo que determina que el precio varíe, tiene que hacer un estudio bioeconómico, no un estudio macroeconómico. Porque si uno mira las cifras, efectivamente uno puede decir, bueno, subió y bajó. ¿Pero a qué cosa se debe eso? ¿Es que nosotros podemos producir más peces como queremos? No, obviamente no. Y cuando no se hace un estudio bioeconómico se pueden llegar a conclusiones absurdas. ¿Y el estudio bioeconómico qué dice? Bueno, el estudio bioeconómico dice que dependen efectivamente de las temperaturas y también depende de la reproducción que nosotros tenemos que cuidar. Pero en el caso del Perú, entonces el aumento en precios se debe, considerando que somos un país supuestamente uno de los mares más ricos del mundo, ¿cuál es la explicación? ¿Temas ambientales? ¿Mal uso del recurso? Hay una partición de todos ellos y nosotros por eso de los temas ambientales nosotros no somos dioses para poderlo controlar. Pero de los temas de lo que sí podemos controlar es justamente los temas del esfuerzo pesquero y cómo se tiene que respetar las tallas, respetar las vedas y no hacer pesques juveniles, ¿no? Y no entrar a zonas prohibidas, no pescar con dinamitas, cambiar las zonas, digamos, las redes con las cuales se hace la pesca. Eso es lo que nosotros podemos controlar y es a donde en realidad estamos yendo. Cuando la industria funciona en esos parámetros, va a ver que efectivamente también el recurso va a ser volátil. Pero entonces deberíamos esperar que en un año o dos los precios del pescado en el Perú tiendan a bajar o estar estables. Yo creo que deberían en algunos casos bajar, porque también es un tema de mercado.
Cuando no es temporada, obviamente, como cualquier fruta o como cualquier elemento que nosotros encontremos en el mercado, lo vamos a encontrar caro o no lo encontramos. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que ha sido por temas, o sea, climatológicos, esta escasez del recurso. Yo creo que son las dos cosas. El sobreesfuerzo pesquero que se ha hecho, una sobrepesca en las principales millas, y por eso se da el ordenamiento. Y luego de eso también ha habido temas ambientales. Pero creemos y estamos seguros, y estamos haciendo una medición también de efectivamente cuánto es lo que el Perú pierde en alimento y en valor por haber hecho una sobrepesca. ¿Ustedes están haciéndolo dentro del ministerio o se lo han encargado a alguien? Nosotros lo estamos haciendo todo dentro del ministerio porque creemos que es la mejor forma de hacerlo. ¿Cuándo van a presentar esa información, más o menos? Bueno, la estamos preparando, la tenemos lista probablemente dentro de las siguientes semanas. Podemos ir anunciando eso. También estamos calculando varias cosas sobre qué es lo que afecta a la pesca y cómo es que deberíamos no solamente incentivar el consumo, que es parte de nuestros programas, por ejemplo, a comer pescado, pero sino también cómo es que el Perú debe convertirse en una potencia pesquera. Porque el hecho que tengamos los recursos no significa de que somos una potencia pesquera. Así es. Ahora que tienen esta data, y por lo tanto podrían mostrarle a la sociedad, digamos, quién tenía razón o cuánta de razón había en cada parte, porque, digamos, la confrontación fue muy fuerte. En los medios, en el Congreso fue ardua. ¿Se han vuelto a sentar a conversar? ¿Han vuelto a hacer una evaluación conjunta de los decretos? Bueno, nosotros siempre estamos en conversaciones con ellos. Creo que el esfuerzo mediático lo hicieron ellos, porque nosotros en realidad no hemos contratado avisos ni nada por el estilo. Nosotros siempre hemos estado en conversaciones y ahora último, efectivamente, tenemos varios proyectos en los cuales estamos pidiendo opinión. Nunca hemos cerrado las puertas, así que en realidad lo que nosotros esperamos es que tanto la industria, porque no es un solo gremio, tenemos que entender eso. Tenemos los gremios también que se dedican al consumo humano directo, a quienes también debemos atender. Y muchos de ellos también se dedican al consumo humano directo. También necesitamos de una industria que produzca harina y que produzca aceites, pero necesitamos principalmente, de acuerdo a de acuerdo a las normativas, es que el objetivo principal de la pesquería es el consumo. Es el consumo, es lo que le da valor agregado. En el mundo, solamente el 4% de lo que genera valor en el comercio internacional es de harina. Todo el resto son productos que son comestibles. Consumo humano directo. El consumo humano directo. ¿En el Perú cuál es la proporción? En el Perú tenemos una proporción bastante baja. Nosotros consumimos más o menos unos 20 kilos promedio. En algunas zonas del país se consume 5% o menos, digamos 5 kilos, perdón, anuales. Y en otros países que no tienen el mar que nosotros tenemos y que importan esos recursos, pueden consumir 50 kilos, 60 kilos al año, cada población. Y además estamos hablando de poblaciones que son 4 o 5 veces más grandes que las del Perú. Es decir, nosotros que tenemos justamente la potencialidad de generar valor agregado y poder consumir productos baratos para que el pescado siempre esté en nuestras mesas. Nosotros lo disfrutamos y lo hemos visto justamente en diferentes zonas del país. Vamos cerrando, sí. Vamos cerrando, ok. Ya me invitarás en otra ocasión. No, termina la idea. Ya. Bueno, ya me cortaste, pero la inspiración, sí. Pero la idea era justamente que nosotros creemos que ese producto, el pescado, no solamente se consume de manera fresca. La anchoveta, si no le gusta la anchoveta, le gustan todos los otros pescados que se comen a la anchoveta. Por eso es necesario protegerla, por eso es necesario cuidarla. Lo que tiene más valor, lo que genera capital humano en el Perú, no es el producto intermedio, es el producto final. Y por eso nosotros debemos desarrollar la acuicultura y por eso nosotros debemos comenzar a hacer una extracción sostenible, ¿no? Es encontrar un nuevo equilibrio en nuestros mercados. El Perú debe fijarse justamente, hizo algo muy, muy interesante, digamos, hace unos 50 años, en donde se dio cuenta que tenía sus recursos, lo sobreexplotó también. Hubo una etapa en donde ya no había pescado y después ha ido otra vez ordenándose. Nosotros estamos en ese proceso, pero también tenemos que cuidar de nuestra gente. Tenemos que cuidar lo que es el valor nutricional. Por eso, digamos, a modo de ir cerrando, nosotros en Mistura pusimos un acuario.
El acuario era... No pude verlo, pero dicen que estaba espectacular. Es realmente un granito de arena. Nos hubiese gustado hacer una cosa muchísimo más grandiosa, pero la verdad era poder conectar a la gente para que cuando coma un ceviche, se coma el plato que mayor le guste, conecte eso con los recursos hidrobiológicos, porque lo que la gente no ve, no lo puede sentir y por lo tanto a veces no lo cuida. Y dicen, ay, hay un montón, no importa. Y la verdad, a veces vemos una gran taza azul, pero no sabemos lo que pasa debajo. El acuario ha servido para sumergirnos un poquito y darles una idea a la gente de cómo se conectan estas especies. Es más, hasta en el acuario ha habido unas especies que se han comido a otras, ¿no? Porque eso es parte de su medio, ¿no? O sea, para que la gente pueda ver justamente... Bueno, pueden promover un museo, ya que es un tema tan importante en el país. A los niños les encanta ir a ver esas cosas. Y el Perú merece un mejor acuario. Así es. Bien, Paul, muchas gracias por haber estado aquí. Veremos, el tiempo terminará diciendo si las normas tuvieron el resultado que ustedes estaban esperando. Que te vaya muy bien. Gracias. Vamos a una pausa. Vamos a conversar sobre un tema muy interesante. La industria de videojuegos mueve miles de millones de dólares en el mundo. Y bueno, hay un grupo de especialistas que creen que tiene una oportunidad muy grande en el país. Vamos a conversar con ellos sobre este tema. Regresamos.